El padre Rafael Velasco, ex rector de la Universidad Católica de Córdoba, ex provincial de la provincia argentina-uruguaya de la Compañía de Jesús, vino a visitarnos, podemos decir, a la que alguna vez fue la universidad que condujo como rector, a la casa para presentar este libro. ¿Sigue teniendo vigencia la opción por los pobres? Se pregunta, y la pregunta, padre, te la devolvemos. ¿Sigue teniendo vigencia la opción por los pobres? Tal cual, listo, ¿se ahorran el libro? Sí. En realidad es una buena pregunta. En realidad es una pregunta que me empieza y me termina llevando a otro lugar. El que lea el libro se va a dar cuenta que la pregunta empieza a raíz del contexto en el que estamos, donde se mezclan muchas cosas, además de una opción que fue muy clara durante el pontificado de Francisco, pero también un ambiente social y cultural donde está esto que Adela Cortina llama el odio al pobre, ¿no? Donde se le culpa al pobre por ser pobre y además por los problemas de toda la sociedad, ¿no? La violencia, la droga, la inseguridad y el problema económico es culpa de los pobres, ¿no? Y en el medio de la iglesia, ¿no? Nosotros como iglesia, una opción que tiene una historia, esa pregunta en realidad me lleva a afinar a preguntar si tiene vigencia hablar del Dios del Evangelio, ¿no? Del Dios de los pobres. Porque la cuestión no está solo en la cuestión de la opción por los pobres. Si uno cree en Dios y en el Dios cristiano, ese Dios cristiano trae necesariamente una opción de Dios. Siendo rico se hizo pobre. Si leemos los profetas, está plagada de referencias donde Dios le dice al pueblo, por ejemplo, el profeta Amós, le dice: ustedes quieren vender al pobre por un par de sandalias, ¿no? Quieren desterrar a los pobres del país, falsean las balanzas y después suben los precios abusivamente, ¿no? Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Entonces, claro, uno dice, en la Biblia tiene vigencia, si uno cree tiene vigencia, aunque culturalmente es una cosa muy contracultural. Así que el libro algo de eso aborda, sí. El cardenal Martini, también jesuita, él decía algo así como que en el Evangelio, o incluso en la Biblia toda, en el Evangelio, el 80% mostraba a Jesús en vínculo con el pueblo de Dios, generalmente con pobres, con excluidos, con marginados, y el otro 20% eran palabras de enseñanza, a veces de juicio, contra los hipócritas sobre todo, ¿no? Esa preferencia, ¿sigue estando presente hoy, te parece, en la vida de los cristianos, de los que nos decimos seguidores de Jesús? Sí, Martini tenía un análisis muy lúcido de la vida y la praxis de Jesús. Yo acá en el capítulo 4, me parece, abordo un poco esto de el seguimiento de Jesús es la regla, se llama el título, ¿no? En el fondo, los cristianos, ¿cuál es nuestra regla, nuestro camino verde vida? Jesús. La praxis de Jesús es bastante clara. Llega a decir él, el criterio del juicio final va a ser: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, era forastero y me recibiste. Y todos le vamos a decir cuándo lo hiciste con el más pobre, lo hiciste conmigo, ¿no? O sea, una identificación clara de él. Es interesante cómo a lo largo de la doctrina de la iglesia esto está presente, pero en la praxis de la vida, no solo de los cristianos, sino de nosotros los curas y de iglesia e institución, siempre hay una suerte de contestación, o más sorda o más en voz alta, a este tema. Yo creo que porque exige de nosotros opciones que son complicadas, ¿no? Exige que uno se acerque a los pobres, en primer lugar exige una sensibilidad, un cambio de sensibilidad. Es notable que Jesús en el Evangelio, cuando no está con los pobres y le habla a los hombres religiosos, los suele criticar porque utilizan la religión para oprimir al pobre. Y dice: ustedes atan pesadas cargas en la pobre gente y ni siquiera ustedes las cargan. Entonces son unos hipócritas, ¿no? La hipocresía que acusa a Jesús tiene que ver con una religiosidad que finalmente no es sensible ni es compasiva con el que sufre. Entonces, sí, sigue siendo como una piedra de toque eso, ¿no? Que uno lo pone en un lado o en el otro y a uno lo deja medio como que se tiene que definir, ¿no? Como que uno... por eso molesta, incomoda tanto, por eso irrita hablar de los pobres, por eso se habla de desfavorecidos, de humildes, de carecientes, para no decir, los pobres. Sí, en el Evangelio aparece todo el tiempo, en la Biblia aparece todo el tiempo, y son claros, como uno tiene que tomar una definición, y eso, claro, incomoda y molesta, y por eso siempre hay como un ida y vuelta sobre este tema. Claro. Bueno, este seguimiento
de posicionamiento claro de Jesús, de cercanía con los pobres, los cuales haces mención, me imagino que tiene consecuencias políticas, no de política partidaria, pero sí me parece de política, de ordenar un poco la sociedad, porque la política desde Aristóteles para acá es eso, ¿no? La forma en que nos organizamos para la convivencia. Hoy, bueno, tenemos dirigentes, el propio presidente de la Nación, que dice que la justicia social es una de las peores cosas que puede haber, que es injusta, todas esas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo lo vemos desde este lugar y cómo trabajamos en una sociedad y una cultura donde también están estas otras ideas? Tal cual. Tal cual, la cultura y la sociedad es plural y en eso uno se mueve en este mundo de pluralidad. Claro, lo que provoca una definición en torno a la justicia social, por ejemplo, es que también nuevamente se divide en aguas, ¿no? Sí, una sociedad... había un filósofo que era un filósofo norteamericano, no me acuerdo el nombre, que dice, bueno, una sociedad se ve de verdad cuáles son sus valores de acuerdo a cómo trata a los más débiles, ¿no? Y cómo trata a las mayorías desfavorecidas. Entonces, sí, aquí hay, a nivel de la política, están los que utilizan a los pobres también, ¿no? Y los que han utilizado a los pobres para enriquecerse. Lo abordo al comienzo del libro, porque digo, este odio al pobre que hay, esta doctrina de la cortina, se extiende a los defensores de los pobres. Y explico un poquito más ahí, ¿no? A nadie le parece extraño que los poderosos se organicen, ¿no? En sociedades rurales, en colegios profesionales, en organizaciones donde ellos definen sus intereses. Ahora, las únicas organizaciones que son atacadas desde los medios de comunicación son los sindicatos y las organizaciones sociales, que son las que defienden a los trabajadores y a los pobres. Y a las iglesias, ¿no? Se les acusa de hacer pobrismo. Llama la atención esto, ¿no? Es decir, que hay como algo cultural que, bueno, aquellos que, más allá de que muchos sindicalistas han hecho mérito para estar en la picota, como dirigentes de organizaciones sociales también, y como también eclesiásticos, lo mismo. Ahora, llama la atención que la lupa esté puesta ahí, la descalificación esté puesta ahí, porque claro, si no tenés quien te defienda, quedas inerme, ¿no? Si los pobres no tienen quien los defienda, quedan inermes. Y son más fácilmente explotables y manipulables. Entonces, claro, llama la atención eso a nivel social, a nivel cultural, y que eso se mete en la cabeza de mucha gente, ¿no? Y es algo que hay que disputar y que hay que pelear, políticamente y culturalmente también, ¿no? Y, digo, por el libro intenta como decir una palabra y traerse a algunos enemigos diciendo algunas cosas, pero que me parece que son cosas que hay que decir. Y en la universidad, ¿cómo te parece que deberíamos encarnar esta opción o seguir encarnándola o profundizándola de algún modo? Ignacio Ellacuría era el que decía que una universidad no puede tener intereses más altos que los intereses de los que sufren, ¿no? Y que la universidad tenía que ser de algún modo quien dé razones académicas a las razones y a las verdades de los pobres, ¿no? Es decir, nosotros tenemos... también abordo algo de eso como de costado en el libro, cuando cuento que nosotros como universidad fuimos invitados a Over 3 hace muchos años. Bueno, la gente tenía una serie de problemas y quería que los ayudáramos, ¿no? Fuimos con gente de educación, de medicina, de abogacía. Y doña Gina, que era la jefa de la comunidad, nos dijo así de entrada, dijo, miren, con sus conocimientos pero con nuestras ideas. Como diciendo, tenga clarísimo, nosotros sabemos lo que nos pasa y cuáles son los caminos. Ahora queremos que ustedes pongan sus conocimientos al servicio. Y yo creo que la universidad lo que tiene que hacer es poner los conocimientos al servicio de las mayorías necesitadas, desde los proyectos de impacto social en la comunidad, desde la investigación, desde por quienes levanta la voz la universidad, a quienes le da doctorados honoris causa, ¿no? Qué cosas dice en público la universidad, cuáles son los temas que levanta y pone para hacer un congreso. ¿Cuáles son los proyectos de investigación que financia para generar determinado conocimiento que tenga que ver con los problemas de la grande mayoría? ¿Qué experiencia le hace hacer a sus estudiantes para que tengan sensibilidad a la hora de ejercer su profesión y se dejen cuestionar por las razones de los pobres? De esa manera es como la universidad avanza desde esta opción, ¿no? Creo yo. Está también la tentación por allí de la asimetría, es decir, nosotros universidad, desde la altura de nuestros conocimientos, nos acercamos a vos que necesitas que nosotros
¿Cómo podemos zafar de eso o en todo caso plantear un cambio de paradigma, ¿no? Tal cual. Sí, ahí hay una... San Ignacio de Loyola, ya en 1547, les decía a los jesuitas de Padua, le dice, los pobres tienen que ser sus amigos, ¿no? ¿No? Ustedes como los que les hacen el favor a un pobre, ¿no? Si nos hacemos amigos de los pobres, nos hacemos amigos del Rey Eterno, decía él. Y es un tema porque es un tema de las clases burguesas que sentimos que nosotros tenemos la solución para los pobres y vamos, ¿no? De hecho, en los años 70 pasó mucho esto, ¿no? Esta cosa de bajar a territorio, que decía que todavía se utiliza en la organización de izquierda, bajamos a territorio. ¿De dónde bajaste a territorio, no? Entonces, como un cierto paternalismo sobre las cuestiones de los pobres. Creo que lo de Doña Gina calza bastante bien. Y tiene que haber una actitud de respeto y donde aprendemos ambos, ¿no? Los proyectos de responsabilidad social en un principio eran un aprendizaje mutuo, es decir, nosotros vamos con nuestros conocimientos para ayudar en alguna problemática, pero también nos traemos un aprendizaje de cómo se organiza la comunidad, de los saberes que tiene la comunidad. Hay un compartir que nos enriquecen a los dos, ¿no? Si no, claro, uno por ahí empobrece al otro cuando le da, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también que cuidar ese modo de acercamiento, ¿no? Ya digo, cuando el acercamiento es verdaderamente humano, comunitario, ¿no? Cuando uno de verdad se acerca y se hace amigo, se hace cercano, se producen muchas cosas que son muy buenas, ¿no? Y aparece lo de Dios en el medio, ¿no? Lo de Dios explícita o implícitamente, ¿no? Sí, porque aparece la solidaridad, ¿no? Pero claro, está bueno que como universidad uno estas experiencias las piense bien, las plantee bien, las evalúe bien también, ¿no? Parte de la evaluación debería ser la evaluación que hace la comunidad sobre la ayuda que le dimos, ¿no? Hay González Valle, ya murió, que él estaba en una universidad en Bombay y habían ido también a un barrio, a la Xavier University. Y estuvieron 2 años trabajando en el barrio y en un momento se reunió la comunidad y dijo, por favor, váyanse. No nos sirve lo que ustedes están dando, la gente los echa. Bueno, ojalá no lleguemos a eso. ¿A quién le dedicabas este libro? Pensando, yo te hago una trampa y te reoriento, te pongo en tu trabajo allí en San Miguel hoy con los hermanos y hermanas más vulnerables de la Argentina, de las barriadas pobres de allí. Sí, toda la comunidad de San Luis Gonzaga se le voy a editar este libro. Es una comunidad a la que amo muchísimo, que me ha enseñado muchísimo, la que acompaño desde hace 6 años, que sí, aún siendo provincial yo acompañaba a esa comunidad, que es una comunidad que está organizada por ellos mismos y que ayuda a los más pobres, a comer a los más pobres, enseña la catequesis a los chicos, misiona en otros lugares con jóvenes que juntan vendiendo pastelitos para ir a misionar a Hermanos Unidos de Santiago del Estero, que va a celebrar este fin de semana el Día del Niño. Pero bueno, es una comunidad que se organiza, a la que yo me tocó empezar a acompañar y que a la que yo verdaderamente acompaño, que las cosas se hacen con sus ideas, ¿no? Y yo puedo aportar algo, pero a ellos principalmente les dedico este libro. Y por último, siempre cuando habla una persona que habla de los pobres e invita a trabajar con los pobres, no para los pobres, sino con los pobres, siempre le pregunto, caigo en la tentación de preguntarle qué responderías si te dicen si te acusan de pobrista, ¿no? Como hicieron con Francisco, por ejemplo. Y nos suelen acusar de pobristas. Habría que entender qué se entiende por pobrismo, ¿no? Yo entiendo, por lo que escuché la explicación de algún legislador que hizo esta acusación en la iglesia, que uno como que quiere que los pobres sigan siendo pobres, ¿no? Que hay una especie de glorificación de los pobres y de que queremos que sigan siendo pobres. Yo diría que es una acusación equivocada, ¿no? La iglesia está llena de escuelas en los barrios populares justamente para ayudar a que los pobres puedan progresar. Los centros de rehabilitación de adictos que nosotros tenemos, los hogares de Cristo, son justamente para poder sacar de una situación dolorosa y poder insertar en el mundo de la vida, el mundo del trabajo, una vida sana, nueva, con otra cultura. Todas las organizaciones que tenemos como iglesia, por lo general, muchas apuntan a llenar el estómago, que tiene que ver con la situación en la que estamos, ¿no? Que si la situación fuera mejor no haría falta. Pero la gran mayoría son para que los pobres puedan organizarse y salir adelante.
Sí, suele ser una acusación injusta y, por cierto, muy interesada, ¿no? Muy interesada, porque claro, cuando una institución como la Iglesia o otras instituciones que trabajan con los pobres cuestiona, y claro, es muy difícil, claro, decir algo, porque si yo te digo algo desde el barrio, bueno, ¿qué me va a decir a mí? Bueno, yo soy un pobrista, claro, que vos querés que los pobres sigan siendo pobres, pegás media vuelta, te subís a tu Audi y te vas, ¿no? Bueno, sí, es un poco cómodo e interesado eso, ¿no? Gracias, Padre Rafael, por el libro y por compartirnos, imagino, el intento de hacer este lenguaje triple. ¿En cuál habló de Francisco? El lenguaje de la cabeza, de las manos y del corazón, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.